¿Qué pasa después? Supongamos al cabo de un mes. Tenemos esta estructura. En la parte de inversión, que es donde están los bienes, los activos, en caja hay 50, en banco 150, en cuenta por cobrar 300 y equipo de oficina 100. Total de activos 600. En el pasivo aparece una obligación financiera por 180. Y en el patrimonio tenemos el capital social inicial, que fueron los 300.000, y aparece una utilidad de 120. Quiere decir que el total de patrimonio son 420. Y el total del pasivo más el patrimonio es igual a 600. O sea, 180 más 420 da igual a 600. Total pasivo más total patrimonio es igual a 600. O sea, aquí está el equilibrio de la ecuación. El total de activos es igual al total de pasivo más patrimonio, que es 600. Quiere decir que la ecuación, ¿cómo queda? $600 es igual a 180 más 420. Así queda la ecuación. Entonces supongamos que después de un mes tenemos esta estructura del balance. Unos activos de 600, unos pasivos de 180, que se llama obligaciones financieras. Quiere decir que el banco nos prestó 180 o le prestó al negocio 180. Y el patrimonio está compuesto por el capital social inicial, que fueron los 300 que aportaron los dueños, y aparece una utilidad producto de las operaciones de 120. Quiere decir que el total del patrimonio son 300 iniciales que aportaron los socios más 120 productos de la utilidad que se generó en ese periodo de un mes. Es decir, el patrimonio se incrementó en 120, porque queda ahora 420, los 300 que habían aportado los socios más los 120 producto de la utilidad. ¿Dónde está esa utilidad? Pues tiene que estar repartido en los activos. Esta estructura es producto de las operaciones que se hicieron durante el mes. Vamos a suponer que los ingresos fueron 500 y los gastos
fueron 380. De ahí salió la utilidad de 120. Miremos porcentualmente cómo queda la financiación. Si nosotros calculamos aquí el porcentaje del pasivo respecto a total, es decir, cuánto es 180 de 600, eso nos da el punto 3, o sea, el 30%. Y si tomamos la parte del patrimonio, ¿cuánto es 420 sobre 600? Eso nos da el 70%. Entonces, ¿cómo leemos esto? Que estos 600 que tiene la empresa de activos, el 30% le corresponde a terceros, o sea, en este caso al banco. Y el 70% de estos activos le corresponde a los dueños. Es decir, si la empresa o este negocio se liquidara en este momento, tendríamos que de este total de 600 que hay en activos, devolverle o pagarle estos 180 al banco, y la diferencia, los 420, tendríamos que devolvértelo a los dueños. Ese es el principio de entidad económica. El negocio opera independientemente y tiene que remunerar a los que lo financian. En este momento, ¿quiénes los están financiando? El banco y los dueños. ¿Y cómo se remunera esa financiación? En el caso de la banca o de los préstamos que nos hacen, tenemos que cancelar unos intereses por el capital que nos prestaron. Entonces vamos a suponer que acá, de estos 380 de gastos, hay unos gastos de intereses de 36. ¿Cuánto es el costo de capital que hemos pagado por la financiación del banco? ¿Cómo lo calculamos? Entonces dividimos, vamos a suponer que esto lo llamamos acá costo de capital. 36 sobre 180, eso nos da el 20%. ¿Y cuánto es el costo de capital de los dueños? Entonces serán 120 sobre 300. Eso nos da el 40%. O sea, los dueños aportaron 300, pero le vamos a entregar como utilidad, o sea, como remuneración a ese préstamo que hicieron los dueños, ¿sí?, que es el patrimonio, el 40%. En cambio, al banco, que nos prestó 180, le estamos reconociendo 36 de intereses. Quiere decir que le estamos remunerando el 20%. Eso es una remuneración acorde a lo que se ha estipulado que debe ser. Esa es la premisa, que a los dueños se le debe devolver más
como costo de capital porcentualmente que a los terceros que también financian la empresa. O sea, aquí le estamos reconociendo el 40% sobre el capital aportado. ¿Cómo lo estamos reconociendo? Entregándole utilidades. El negocio le entrega unas utilidades de 120 a los dueños que aportaron 300. En cambio aquí le hemos pagado 36 de intereses al banco, que corresponden a un 20%. Al dividir 36 sobre 180 da un 20%. En conclusión, el análisis que se hace para que el costo de capital de los dueños, que es 40%, sea mayor que el de terceros, en este caso el banco, es porque los dueños arriesgan más que los terceros. Arriesgan el capital que han invertido. Los dueños no tienen ninguna garantía de devolución de sus aportes de capital. En cambio, por ejemplo, en este caso, si fuera el banco, tiene unas garantías. El negocio tuvo que haber firmado un pagaré o una letra que tiene unos fiadores. Es decir, en caso de que haya dificultades para pagarle al banco, pues el banco tiene esa garantía, puede acudir a los fiadores, ¿sí? Porque tiene, digamos, la letra que lo respalda o un pagaré. En cambio, los dueños no tienen ninguna garantía. El riesgo es mayor en caso de que el negocio, digamos, no hubiera obtenido utilidades, sino pérdidas. El riesgo es mayor porque al dueño, pues, nadie le va a devolver ese capital que ha invertido si el negocio no obtuvo los rendimientos que se esperaban. Algo ya para finalizar. Si aquí de estos gastos totales, los gastos de intereses fueron 36, ¿sí? Acá, si aquí fueron 36, quiere decir que los gastos operacionales o los otros gastos fueron 344. Al sumar 344 de gastos operacionales más los gastos de intereses de 36, nos dan el total de gastos que están aquí arriba, que son los 380. Simplemente para que entiendan qué pasa entonces con esta diferencia. Bueno, eso era lo que quería mostrarles con el concepto de la ecuación contable que se ve expresada en esta estructura que es el balance general. Esto es un balance general, esa es la forma de presentación más común, ¿sí? Que es en forma de cuenta. A la izquierda está el activo y a la derecha está el pasivo y está el patrimonio, que tiene que dar sumas iguales. Entonces el total de activos 600 es igual al total de pasivo más patrimonio, que son 600, que es la sumatoria del pasivo de 180 más el patrimonio de 420. Y estos valores y esta estructura de activos y de pasivos, ¿de dónde salió? Pues es el resultado de las operaciones del mes. ¿Sí? Aquí se da uno cuenta, por ejemplo, que el negocio se endeudó, que obtuvo un préstamo del banco por 180. ¿Sí? ¿Esa plata dónde está? Pues debe estar aquí en los activos. ¿Sí? Una parte puede estar en caja, otra parte puede estar en cuentas por cobrar, otra parte se puede haber invertido en equipo de oficina. ¿Ok? Tiene que estar ahí dentro de los activos. ¿Qué más ocurrió? Por ejemplo, aquí se deduce que el negocio abrió una cuenta corriente, ¿sí? Y ahí hace las consignaciones o los depósitos que van entrando a caja, los pasa a bancos para facilidad de los pagos.
para pagar con cheques o con transferencias bancarias. Que la empresa obtuvo unos ingresos de 500 producto de su actividad, supongamos que sea una empresa de servicios y los ingresos fueron 500, y de esos 500 nos están debiendo 300. Aquí aparece una cuenta por cobrar de los deudores de 300. Esa es otra deducción. Y además de eso, producto de los ingresos y el préstamo de los aportes de capital, la empresa compró un equipo de oficina por 100 necesarios como apoyo a las operaciones del negocio. Entonces quiero recalcarles por último esos dos conceptos: el concepto de entidad económica, que una cosa es el negocio y otra cosa son los dueños, que todo lo que tiene el negocio, ¿cierto?, se lo debe a terceros, que es lo que denominamos pasivo, donde están los acreedores, y la otra parte, lo que quede, se lo debe a los dueños. Suena algo como paradójico, ¿no? Que el negocio le deba a los dueños, pero ese es el principio de entidad económica, así se maneja. El negocio realmente le debe el capital que aportaron a los dueños. Es decir, este es una especie de pasivo que tiene el negocio con los dueños. Pero para diferenciarlo del pasivo propiamente dicho, entonces, digamos, la cuenta que se utiliza o el elemento que utiliza es el patrimonio. O sea, este capital social se lo debe el negocio a los dueños. Entonces, para no llamarlo a esto pasivo externo y este pasivo interno, simplemente a esto lo llamamos pasivo y a esta parte la llamamos patrimonio, que ya sabemos que es la parte de la empresa que le corresponde a los dueños. El otro concepto es que hay que determinar la estructura de financiación. En este caso, la empresa le pertenece el 30% a terceros y el 70% a los dueños. ¿De dónde sale el 30%? ¿Cuánto es 180 de 600? Eso da el 30%. ¿Y dónde sale el 70%? ¿Cuánto es 420, que es el total del patrimonio, de 600? Eso nos da entonces ese 70%. ¿Y cómo estamos remunerando o estamos reconociendo a los financistas el capital que nos prestaron? Por el préstamo pagamos 36 de intereses. Entonces, ¿cuánto es 36 de 180? Quiere decir que estamos pagando un interés del 20%. Y si esta utilidad se la entregamos a los dueños por un capital aportado de 300, ¿qué porcentaje nos da? Entonces, ¿cuánto es 120 dividido en 300? Entonces nos da un 40%. Que comulga con lo que se debe remunerar, que a los dueños se le debe remunerar más porcentualmente que a terceros. En este caso, ahí se nota, ¿no? 40% es más que el 20%. Mejor dicho, es el doble. ¿Y por qué debe ser así? ¿Por qué se debe remunerar más a los dueños que a terceros? Porque el riesgo que asumen los dueños financiando el negocio, o sea, creando empresa, es mayor que el riesgo que tiene el prestamista. Porque el prestamista, el negocio le da garantías, le firma pagarés, no le firma letras. En cambio, a los socios, cuando invierten en el negocio, lo único que tienen es una sociedad, una escritura de constitución, pero nadie le firma un pagaré, ninguna letra para pagarles o devolverles ese capital en caso de que el negocio, digamos, no cumpla los objetivos, o sea, en el caso de que haya que liquidar o se quiebre. Esa es la
la primera parte del tema de la introducción que tiene que ver con la ecuación contable. Más adelante vamos a hacer ejercicios y vamos a practicar esto. Y vamos a ver, la idea del curso, ¿cuál es? De ese curso de contabilidad es que aprendamos cómo llegamos a estas estructuras, a estas cuentas, ¿sí? Y cómo mantenemos el equilibrio. Entonces después vamos a ver el concepto de la cuenta, que es la herramienta que se usa para llegar a estos valores, ¿sí? A estos saldos de las cuentas de balance. Muchas gracias.